Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión y encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de este domingo 15 de marzo de 2026, correspondiente al cuarto domingo de Cuaresma, un tiempo especial en el que la Iglesia nos invita a convertir nuestro corazón y prepararnos para la gran celebración de la Pascua. En el Evangelio de hoy, contemplamos uno de los milagros más profundos de Jesús, la curación de un hombre ciego de nacimiento, narrada en el Evangelio según Evangelio de Juan, capítulo 9. En este pasaje, Jesús no solo devuelve la vista física a un hombre que nunca había visto la luz, sino que también revela una verdad mucho más profunda. Él es la luz del mundo. Este milagro nos invita a reflexionar sobre algo muy importante en nuestra vida espiritual. Muchas veces pensamos que vemos claramente, que entendemos todo, que caminamos en la verdad, pero en realidad podemos estar viviendo en una especie de ceguera espiritual. Por eso, este Evangelio nos recuerda que solo Cristo puede abrir nuestros ojos para ver con claridad el camino de Dios. En este relato también aparecen los fariseos, quienes, a pesar de presenciar el milagro, se niegan a creer. Mientras el hombre que era ciego llega a reconocer a Jesús y termina adorándolo, aquellos que creían verlo todo terminan permaneciendo en la oscuridad. Este mensaje sigue siendo actual para nosotros hoy. Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Él quiere iluminarnos, sanar nuestras heridas y guiarnos hacia la verdadera luz, que es Cristo. Por eso, en este video, vamos a escuchar el Evangelio de este domingo, comprender su significado y reflexionar sobre lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su palabra. Así que te invito a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que esta palabra transforme tu vida. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, la oscuridad se convierte en luz. Y ahora, escuchemos juntos el Santo Evangelio de este domingo. Del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, 6 al 7 a 10 al 13. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 14. Hermanos,
En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque, si, bien, las cosas que ellos hacen en secreto, da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche, y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es él mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha.
Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿Entonces, también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Evangelio que escuchamos hoy nos presenta una de las escenas más profundas y significativas del ministerio de Jesús. Al pasar, el Señor ve a un hombre que era ciego de nacimiento. Este detalle es muy importante porque no se trata de alguien que perdió la vista con el tiempo, sino de una persona que nunca había visto la luz del mundo. Desde el principio de su vida, había vivido en la oscuridad. Los discípulos, al verlo, hacen una pregunta que refleja una mentalidad muy común en aquel tiempo. Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Para muchos en aquella época, el sufrimiento era necesariamente consecuencia directa de algún pecado. Sin embargo, la respuesta de Jesús rompe completamente con esa forma de pensar. Él dice: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Con estas palabras, Jesús nos enseña algo muy importante. No todo sufrimiento es un castigo. Muchas veces las situaciones difíciles de la vida se convierten en el escenario donde Dios puede manifestar su amor, su poder y su misericordia. Jesús continúa diciendo: Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esta afirmación tiene un significado profundo. La luz, en la Biblia, representa la verdad, la vida y la presencia de Dios. Cuando una persona vive en la oscuridad, no puede ver el camino, tropieza fácilmente y puede perderse. Pero cuando aparece la luz, todo se vuelve claro. Así es Cristo para la humanidad. Él viene a iluminar el corazón de las personas, a mostrar el camino hacia Dios y a liberar a la humanidad de la oscuridad del pecado. Después de decir esto, Jesús realiza un gesto sorprendente. Escupe en el suelo, hace lodo con la saliva, lo pone en los ojos del ciego y le dice que vaya a lavarse en la piscina de Siloé. El hombre obedece. Va, se lava y regresa viendo. Es un momento extraordinario. Un hombre que jamás había visto el cielo, ni los rostros de las personas, ni la belleza de la creación, de repente puede contemplar todo por primera vez. Sin embargo, lo más sorprendente de este relato no es solamente el milagro, sino la reacción de las personas que lo rodean. Los vecinos comienzan a discutir entre ellos. Algunos dicen que es el mismo hombre que pedía limosna, mientras otros creen que solamente se parece. El hombre insiste: Yo soy. Cuando le preguntan cómo recuperó la vista, él responde de manera sencilla, contando lo que Jesús hizo por él. No intenta dar explicaciones complicadas. Simplemente comparte su experiencia. Esto nos recuerda que el testimonio más poderoso muchas veces no es un discurso elaborado, sino la experiencia viva de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Luego el hombre es llevado ante los fariseos. Aquí comienza un conflicto que revela algo muy profundo sobre el corazón humano. El milagro ocurrió en sábado, día sagrado para los judíos, dedicado al descanso. Algunos fariseos, en lugar de alegrarse por la curación de un hombre que había vivido toda su vida en la oscuridad, se concentran en criticar a Jesús porque realizó el milagro en sábado. Para ellos, el problema no es la ceguera del hombre, ni la misericordia de Dios, sino el cumplimiento de una norma. Otros fariseos, sin embargo,
comienzan a preguntarse cómo un pecador podría hacer semejante milagro, y surge una división entre ellos. Cuando le preguntan al hombre qué piensa de quien lo curó, él responde con valentía: es un profeta. Su fe comienza a crecer poco a poco. Los fariseos, incapaces de aceptar lo ocurrido, llaman a los padres del hombre para verificar si realmente había nacido ciego. Los padres confirman que es su hijo y que nació ciego, pero tienen miedo de decir más, porque las autoridades religiosas habían decidido expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera a Jesús como el Mesías. El miedo al rechazo y a las consecuencias sociales los lleva a mantenerse en silencio. Este detalle nos recuerda que muchas veces el temor puede impedir que las personas reconozcan públicamente la verdad. Los fariseos vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y tratan de presionarlo para que niegue el milagro. Le dicen que dé gloria a Dios y que reconozca que Jesús es un pecador. Pero el hombre responde con una frase que se ha vuelto una de las más famosas del Evangelio: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Estas palabras contienen una verdad poderosa. El hombre no discute teorías ni entra en debates complicados. Él habla desde su experiencia personal. Nadie puede convencerlo de que el milagro no ocurrió, porque él mismo ha experimentado el cambio en su vida. Cuando los fariseos siguen interrogándolo, él incluso les pregunta irónicamente si quieren convertirse en discípulos de Jesús. Esto provoca su enojo. Lo insultan y finalmente lo expulsan. Así, aquel hombre que había recibido un milagro termina siendo rechazado por las autoridades religiosas, pero el Evangelio nos muestra un detalle muy hermoso. Cuando Jesús se entera de que lo han expulsado, va a buscarlo. El Señor nunca abandona a quienes se mantienen fieles a la verdad. Jesús lo encuentra y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre responde con sinceridad: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le revela entonces su identidad. El que está hablando contigo, ese es. En ese momento el hombre pronuncia una de las declaraciones más hermosas de fe del Evangelio: creo, Señor. Y se postra para adorarlo. El relato termina con una enseñanza profunda de Jesús. Él dice que ha venido al mundo para que los que no ven puedan ver, y para que los que creen ver queden ciegos. Estas palabras revelan el corazón del mensaje. El hombre que era ciego físicamente termina viendo no solo con los ojos, sino también con el corazón. Reconoce a Jesús y cree en él. En cambio, los fariseos, que físicamente podían ver, permanecen ciegos espiritualmente, porque su orgullo y su dureza de corazón les impiden reconocer la verdad. Por eso Jesús les dice que si realmente fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Este Evangelio nos invita a mirar nuestra propia vida. Muchas veces podemos pensar que vemos con claridad, que entendemos todo y que tenemos la razón. Pero puede suceder que, sin darnos cuenta, tengamos áreas de nuestra vida donde estamos espiritualmente ciegos. La ceguera del orgullo, la ceguera del egoísmo, la ceguera del pecado o la ceguera de la indiferencia pueden impedirnos reconocer la presencia de Dios. Al mismo tiempo, el Evangelio nos recuerda que Cristo sigue siendo la luz del mundo. Él puede abrir nuestros ojos espirituales y ayudarnos a ver con claridad el camino que conduce a la verdad y a la vida. La historia del ciego de nacimiento es también la historia de todo creyente. Al principio, aquel hombre apenas sabía quién era Jesús. Lo llamó simplemente el hombre que se llama Jesús. Luego dijo que era un profeta. Finalmente, después de encontrarse nuevamente con él, reconoce que es el Hijo de Dios y lo adora. Así crece también nuestra fe. Muchas veces comenzamos con un conocimiento limitado de Cristo, pero a medida que lo encontramos en nuestra vida, nuestra fe se profundiza y aprendemos a confiar plenamente en Él. Este Evangelio nos invita, sobre todo, a acercarnos a Jesús con humildad y a pedirle que abra nuestros ojos, que nos permita ver la verdad, reconocer su presencia en nuestra vida y caminar siempre en su luz. Porque cuando Cristo ilumina nuestro corazón, la oscuridad desaparece y nuestra vida se llena de sentido. Y entonces también nosotros podemos decir con alegría y convicción
las mismas palabras que pronunció aquel hombre del Evangelio. Yo era ciego, y ahora veo. Y así, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos deja una enseñanza muy profunda. Jesús es la luz que puede abrir nuestros ojos y transformar nuestra vida. Así como aquel hombre que era ciego pudo ver gracias al poder de Cristo, también nosotros necesitamos pedirle cada día que ilumine nuestro corazón, que nos ayude a ver con fe, a reconocer su presencia y a caminar siempre en su verdad. Pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma nos conceda la gracia de acercarnos más a Él, de confiar en su amor y de permitir que su luz ilumine cada rincón de nuestra vida. Si esta reflexión te ayudó a comprender mejor el Evangelio y a fortalecer tu fe, te invito a apoyar este canal para que más personas también puedan escuchar la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Regálanos un me gusta, porque eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Y también me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué parte del Evangelio de hoy tocó más tu corazón? Déjalo en los comentarios, para que juntos podamos reflexionar y crecer en la fe. Comparte este video con tu familia y amigos, para que la palabra de Dios siga iluminando más corazones. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te acompañe siempre, y nos vemos en el próximo video.